Buenos días. Comenzamos el tercer coloquio de sujeto político contemporáneo. Es nuestra segunda jornada. Y en esta ocasión nos acompañan ponencias muy interesantes. La mesa tiene el nombre de la subjetividad política frente a nuevas coyunturas. En esta primera sesión nos va a acompañar el doctor José Ramón Orrantia, y el título de su ponencia es ¿Cuál sujeto? ¿Qué catástrofe ambiental? La despolitización del sujeto del antropoceno. Entonces, doctor Orrantia, si nos gusta acompañar. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí. Voy a compartir pantalla para esta exposición y pues bueno, cualquier cosa, que necesiten me dicen y pues bueno, disculpen por el ruido porque están construyendo acá al ladito y pues bueno, no puedo hacer mucho al respecto. Bueno, justamente yo parto de ciertas reflexiones que ya he hecho previamente, y entonces, pues bueno, en cierta manera voy a partir de ciertas conclusiones que ya he obtenido y voy a tratar de justificarlas justamente acerca de esta cuestión del el antropoceno. Este, pero bueno, justamente pues para poder hablar de esto, pues tenemos que que entender pues qué estamos entendiendo por antropoceno en primer lugar, ¿verdad? Bueno, pues justamente para hablar de antropoceno, bueno, justo partimos de este concepto de Crutzen, que es bastante interesante, en el que nos habla de que la actividad humana se ha convertido en, ay, me está distrayendo, perdón, el, la construcción, de que la actividad humana justamente se ha constituido en factor de cambio geológico en esta nueva época. Y nos está sacando de una época de estabilidad ambiental llamada el Holoceno, la cual fue fundamental para el desarrollo de la agricultura, para el sedentarismo humano, para el desarrollo de la civilización, etcétera. Sí, justo lo que identifica Crutzen es que a partir más o menos de la revolución industrial, hay un aumento de partículas, por ejemplo, de CO2 y este tipo de cosas, y que nosotros podemos entonces entender este aumento, derivado del aumento poblacional, de la explotación de recursos, y pues justo esto va a tener efectos ambientales que son capaces de impactar el sistema Tierra en un nivel geológico. Y entonces, pues bueno, eso es lo que está tratando decirnos, que la humanidad se convierte en una fuerza geológica por derecho propio, ¿sí? Bueno, yo voy a tratar de cuestionar justamente, yo he tratado de cuestionar esta idea del antropoceno, justo pensando y esa es la tesis que voy a estar defendiendo a lo largo de esta ponencia, que es una forma de despolitizar lo que serían las relaciones, los problemas oicos, que voy a decir justamente al rato cuáles son los problemas oicos que yo estoy identificando. Y entonces, pues bueno, las conclusiones que yo he llegado anteriormente son que la lógica del antropoceno trata los problemas ambientales como problemas económicos de relación entre capacidad de un entorno y de su población. Justamente Crutzen, cuando describe el antropoceno, lo hace en términos muy similares a lo que hace este Malthus cuando descubre la capacidad de carga de un sistema natural ante poblaciones, por ejemplo, de animales, o, bueno, pues es economista también, o humanas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Eh, También he llegado a las conclusiones de que los problemas de explotación del medio natural y de apropiación del trabajo de otros son relativos al ámbito privado desde este tipo de concepciones, al oikos, es decir, a lo que vamos a ver ahorita que es esto de oikos, a los problemas oeconómicos, y por tanto carecen de interés público político y de visibilidad. Hay un ocultamiento de las relaciones de dominación y de subordinación. He llegado a la conclusión de que los problemas de interés político son definidos por los hombres que participan activamente en el espacio público y que conciernen a toda la humanidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el hombre del que habla el antropoceno? Porque lo que sostengo es que es una ficción metonímica de coincidencia entre un tipo de hombre muy específico y la humanidad. Y eso, bueno, es lo que vamos a tratar de defender adelante.
Me parece justamente que cuando nosotros hablamos de este tipo de problemas oico, se han abordado en diferentes ocasiones a través de alegorías de embarcaciones como artefactos políticos. La primera es, por ejemplo, pues la alegoría del barco de Platón, que sirve para justificar gobiernos epistocráticos y para atacar la democracia. Tenemos justamente, pues, aquí, la nave de los locos que van al país de Jauja, justamente de Sebastián Brandt, para hacer una crítica a, pues, a cierta moralidad de su época. Tenemos, por otro lado, la misma idea de Ulises, justamente como siendo el único capaz de contener sus pasiones al atarse al mástil, mientras que el resto de la tripulación necesita ser controlado, necesita que justamente se le tapen los oídos, y me parece que todos son estos artefactos políticos, incluyendo justamente esta idea de la nave espacial Tierra de Kenneth Boulding, que lo que nos está diciendo es que el planeta Tierra es un sistema cerrado y que por eso conviene pensarlo como una nave espacial en la que nos estamos dirigiendo hacia quién sabe dónde, pero en la que tenemos que hacer una adecuada administración o gestión de los recursos naturales, para que, pues, para que nos alcancen para todos. Es muy curioso que de esta nave espacial Tierra de Kenneth Boulding, justamente Garrett Hardin haya sacado su ética de botes salvavidas, que a mí me parece muy interesante porque cuando Garrett Hardin saca esta ética de botes salvavidas, lo hace para en primer lugar, para justificar un modelo de gestión administrativa de los recursos. En segundo lugar, para legitimar políticas migratorias aporofóbicas y bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Aporofóbicas y xenofóbicas, justamente, es decir, más bien para que no haya políticas migratorias casi casi, y desde una postura bastante y equivocada, que pretende que los recursos, que todos los migrantes quieren apropiarse de los recursos naturales y demás de Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos que justamente esto no es de todo así. Bueno, lo que me parece interesante es por qué se han utilizado justamente esta retórica, estas alegorías de las embarcaciones para como artefactos políticos, pues justamente porque si nosotros vemos cuáles son los componentes organizacionales de una embarcación, pues tenemos inmediatamente componentes jerárquicos, una organización jerárquica donde se habla de, pues, donde necesariamente tenemos especialización de funciones y necesariamente tenemos una jerarquización de estas funciones. Entonces, cuando los utilizamos las embarcaciones como como alegorías de formas de gobierno, pues que el resultado que vamos a tener es la justificación de formas de gobierno epistocráticas o tecnocráticas. Y eso es justamente lo que me parece. Obviamente, en estas formas de gobierno epistocráticas o tecnocráticas, pues la política se ve reducida justamente. ¿Por qué? Porque no hay participación, no hay deliberación en la toma de decisiones, puesto que se justifica como si fueran decisiones este, de corte científico, técnico o de conocimiento. Bueno, este, ahora bien, me parece que justamente esto sirve para hacer que hay dos formas de despolitizar la economía. La primera, justamente, es a partir de una separación tajante entre lo que sería el oikos y la polis, que ya tenemos en Aristóteles, donde el oikos, donde la polis es el lugar de aparición y de aparición en el espacio público y de deliberación, y donde justamente, pues, se pueden deliberar cuestiones que tienen interés
común. En cambio, en el oikos, justamente, que es donde se da la oikonomía o la administración de la casa, pues justamente son espacios cerrados, espacios de dominación del hombre, por lo tanto, donde no hay política, y justamente esta separación justifica la división entre lo que es político y lo que no es político. Y justamente Aristóteles y Hannah Arendt también hace esta separación, hace una separación tajante entre el oikos y la polis. Aún con su aristotelismo, Thomas Hobbes continúa con esta separación, porque justamente cuando él habla de este contrato social, de lo que nos habla es de la artificialidad del contrato social en contraste justamente con el estado de naturaleza. Tenemos otra vez una separación tajante entre estado de naturaleza, entre lo que se considera natural, por así decirlo, y por lo tanto no político o prepolítico, y lo que sería el contrato social. Obviamente en Hobbes, al no haber derecho en el estado de naturaleza, pues tampoco hay injusticia, tampoco hay propiedad, ni mucho menos, pero ahí es donde justamente llega John Locke para plantearlo de una manera bastante clara. Su liberalismo ya es muy específico al respecto, porque él sí hace una distinción entre estado de naturaleza y estado de guerra, que no estaba en Thomas Hobbes, y esta es para justificar el derecho a la propiedad privada como un derecho natural prepolítico, como que la acumulación justamente de riqueza se da a través del trabajo en el estado de naturaleza, ¿sí? Y luego, pues bueno, justamente para el providencialismo y la autoorganización del mercado, de Adam Smith, lo que hacen es darle un papel social al egoísmo, a este egoísmo del estado de naturaleza, por así decirlo, de los individuos autointeresados. Entonces, lo que vemos justamente es que las cuestiones económicas se despolitizan, pues no son, pues hay una tajante separación entre lo que es político y lo que es económico, y entonces lo político no tiene por qué interferir en lo económico al considerarse como prepolítico o como natural, ¿sí? Me parece interesante lo que pasó con la 14ª enmienda. Este es en un documental que se llama The Corporation. Justamente dicen que cuando se hace la 14ª enmienda en Estados Unidos, donde se dice que ningún estado pasará una ley que prive a las personas de la vida, de la libertad o de la propiedad, las diferentes corporaciones ven la oportunidad de librarse de ciertas restricciones gubernamentales y se declaran personas, ¿sí? Personas morales, como ahora las conocemos, y que justamente utilizan la 14ª enmienda para evadir algunas de las restricciones justamente estatales, ¿no? Eso me parece muy interesante, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, otra forma de despolitizar la economía, voy muy rápido porque se me está acabando el tiempo, es justamente a través de esta idea de que la economía, al ser un saber especializado, no puede ser decidido económicamente, sino por expertos. Aquí tenemos a Joseph Schumpeter y su democracia elitista, o Jason Brennan y su ataque a la democracia totalmente, donde nos dice que justamente las cuestiones económicas no pueden ser decididas por cualquiera, que solo ciertos expertos. ¿Por qué? Porque son cuestiones objetivas, porque son cuestiones científicas y demás. Bueno, no me voy a meter muchísimo en estas cuestiones, pero nosotros sabemos que este tipo de retórica de la ciencia ha sido cuestionado seriamente, justamente la objetividad de la misma ciencia ha sido cuestionada seriamente, la neutralidad de la ciencia ha sido cuestionada seriamente, y entonces, pues, cuando pensamos en cuestiones económicas, creo que es mucho más eh, claro. Ahora, ¿qué pasa justamente con este tipo de nociones de la gestión burocrática administrativa de la que estoy hablando? Que justamente hay dos tipos de procesos. Uno de profesionalización, donde los procesos administrativos dependen de un conocimiento especializado que no está al alcance de todos y cuyo desempeño no puede ser juzgado mediante el sentido común. Y de compartimentalización de las funciones, en donde las burocracias estatales funcionan con relativa independencia unas de otras. Bueno, ¿qué es lo que a donde nos ha llevado este tipo de cosas? Justamente a lo que se ha llamado el equilibrio del Estado Nacional y la posdemocracia. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros podemos ver es que muchas de la toma de las cuestiones de toma de decisiones por ejemplo, en cuestiones económicas,
se ponen en manos de, uno, transnacionales, cuyos capitales flotan sobre las soberanías nacionales y en muchas ocasiones las condicionan, o en instancias internacionales, como sería Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma Unión Europea, se habla de la falta de democracia de las decisiones de la Unión Europea. Y entonces, por ejemplo, Ralph Dahrendorf se pregunta, ¿qué le pasa a la democracia cuando los asuntos y las decisiones emigran desde el Estado Nacional a espacios políticos para los que no, de los que no disponemos de instituciones adecuadas? Es lo que justamente Colin Crouch ha llamado la posdemocracia, en donde los intereses empresariales tienen tal poder para hacer lobbying que pueden chantajear a los gobiernos, amenazándolos de que si a ellos no les va bien, el éxito económico de los gobiernos mismos podría verse en riesgo. Justamente ahí es donde está viendo Colin Crouch este tipo de problemas, en el desplazamiento de la toma de decisiones hacia estas entidades económicas o supranacionales, ¿cierto? Y bueno, ahorita estamos hablando de economía, pero justamente yo le llamo problemas oico. ¿Por qué? Porque ya vimos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cuestiones de desarrollo sustentable, que los problemas económicos se constituyen en problemas ecológicos, y eso es lo que tenemos que entender. Eh, Quería detenerme un poquito más en esto, pero no voy a poder hacerlo. Entonces simplemente voy a mencionar que el informe Brundtland, este, bueno, voy a mencionar algunas cosas sobre el informe Brundtland, que a fin de cuentas el informe Brundtland fue un gran avance en el sentido de que fue una conciliación entre ciertos enfoques conservacionistas, principalmente del centro izquierda y el sector empresarial, pero el problema es que no deja de tener un enfoque democrático. Y entonces podríamos entender el informe Brundtland y principalmente los diferentes eh, este, ¿cómo se llaman? COPs y todas estas que vienen después, justamente como instrumentos de postdemocratización. Leo tantito, dice: el enfoque tecnocrático, el papel destacado de organismos internacionales y corporaciones transnacionales, y el énfasis en la superación de la soberanía para diseñar las políticas de crecimiento económico sostenible, de acuerdo con los lineamientos de los acuerdos internacionales, relegan la participación ciudadana de la toma de decisiones que en realidad se hacen en espacios privados y entre agentes no democráticos, con un enfoque en la conservación siempre y cuando redunde en una maximización de la ganancia. Es Perdón, importante que doctor, 5 minutos más. Sí, perfecto. Es importante que entendamos justamente que el informe Brundtland pone mucho énfasis en el papel que este tipo de instituciones, como sería el Fondo Monetario Internacional, u otro tipo, o las mismas transnacionales, juegan juegan a la hora de promover el desarrollo sostenible, principalmente en lo que se le llama países en desarrollo. ¿Por qué? Porque son los que les ponen las condiciones, por así decirlo, o los que apoyan, vamos a ponerlo entre comillas, a estos países en desarrollo para que justamente alcancen determinados niveles de este desarrollo, ¿no? Entonces, justamente, Brundtland puede jugar como un instrumento de postdemocratización. Y bueno, aquí es donde justamente tenemos que cuestionar estos enfoques tecnocráticos y estos enfoques científicos a través de lo que se llama lo que es la ciencia postnormal de Funtovich y Ravets, que justo lo que nos están diciendo es que este tipo de problemas que de pronto se quieren abordar desde un enfoque exclusivamente como de expertos o de conocimiento experto o una cosa por el estilo, lo que están haciendo es ocultar una serie de toma de decisiones políticas, dándoles la apariencia de ser científicas, justamente. Como diría otro experto que se llama Mills, diría una cosa como que los políticos subcontratan a la ciencia
justamente, ¿no? Es decir, le quieren dar un enfoque de experto a decisiones que son principalmente políticas. Y esto es de relevancia cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que en los países en desarrollo, que se llama en desarrollo, ni siquiera podemos hablar de posdemocracia, como diría Colin Crouch, porque para la posdemocracia se requeriría de haber llegado a un grado de maduración de ciertas instituciones de democracia liberal. Lo que nosotros nos encontraríamos en los países del tercer mundo o los países en desarrollo, etcétera, sería más parecido a lo que Walter Mignolo llama la matriz de la colonialidad, donde justamente, leo de nuevo, la matriz de la colonialidad tiene graves efectos sobre excolonias en tanto actúa mediante estados o capitales externos que operan en connivencia con élites internas, lo que Pablo González Casanova llama el colonialismo interno, para la apropiación de la tierra y la mano de obra, el control de la naturaleza y los recursos naturales, el control de la autoridad local o nacional, el control biopolítico, anatomopolítico y de la subjetividad, y el control de la producción y circulación del conocimiento. Entonces, justamente, pues lo que estamos viendo es que si se apropia la tierra, si se controla la naturaleza y los recursos naturales, si se controla la autoridad local o nacional, si hay un control biopolítico y anatomopolítico de la subjetividad y del control de la producción y circulación del conocimiento, pues estamos hablando justamente de un proceso de neocolonización o de colonialidad, como le llama Walter Mignolo. No, lo que estamos tratando de sostener es que en ciertas ocasiones, que podríamos pensar justamente estas políticas de desarrollo sustentable justamente que podrían derivar, por ejemplo, del informe Brundtland o ahora de la Agenda 2030, como no solo como instrumentos de posdemocratización, sino justamente como instrumentos de colonialidad, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces, regresando a nuestro tema, tendríamos que necesariamente ver el sistema de mitos asociados con el antropoceno, como dice Haraway, como un montaje utilizado por las clases adineradas y las regiones privilegiadas asociadas con negocios tecnocráticos de mercado, ganancia y administración, justamente. Es decir, pues sí, vamos a hablar de el hombre o el ser humano en lugar de hablar de determinadas, de formas específicas de ser humano y formas específicas de apropiación de la riqueza y de dominación. Y entonces, ¿de qué se trata? De repolitizar los problemas deloicos, es decir, de los problemas oicos, de la oiconomía y de la oicología, justamente porque ambos se han despolitizado. Y entonces, pasar de pensar la política simplemente como la igual libertad para deliberar o para aparecer en el espacio público, la cual no seguiríamos reproduciendo justamente esta división de lo político y lo económico, a la liberación. Es decir, donde hay dominación, hay posibilidad de política. No hay política necesariamente, pero hay posibilidad de política, justamente. Entonces, pensar la política como procesos de liberación y no necesariamente como procesos de igual libertad para deliberar. Y ahí es justamente donde las feministas nos han enseñado esto, que lo como dice, que lo privado es político, y que entonces, en vez de pensar en que ya tengamos que ser igualmente libres para poder establecer la política, no, que justamente la política se da a través de la liberación. Y justamente si nosotros estamos pensando entonces en una matriz de la colonialidad, ahí es donde existe la posibilidad de la política a través de estos procesos de liberación. Bueno, espero haber sido claro. Son muchísimas cosas las que quería exponer, pero bueno, 20 minutos siempre son muy poquitos. Y bueno, espero más o menos ceñirme al tiempo. Y pues muchas gracias. Cualquier duda, pues la respondo posteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Muy importante este término de oikos y todas las diferencias que nos estableciste. Esperamos sus preguntas al final de la sesión. Vamos con la segunda ponencia. Está a cargo de Chicotencatl Servín y se titula Zoopolis, el animal como sujeto político. Adelante. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Y pues muy buenas tardes a todos. También estoy contento de estar por acá. Y voy a presentar unas diapositivas. A ver. Mm,
Déjenme abrirlo y ya se los presento. ¿Ya lo ven por ahí? No lo vemos. No, todavía no. Listo. Ah, vale. Bueno, pues mi tema ronda a pensar un poco lo, la posibilidad de pensar a los animales en un marco de, de ser sujetos políticos, ¿no? De cómo podemos extender estas categorías eh, humanas que hemos construido a partir de la política hacia los animales. Pues bueno, es importante entender este debate contemporáneo en el que se ha buscado justamente hacer partícipes no solamente a lo humano de nuestros sistemas ético y político, sino incluir tanto a la naturaleza como a los animales en un marco de reflexión que ya no se limite justamente a pensar o a ver los problemas que el humano ha generado en estas realidades, ¿no? Sino justamente cómo podemos pensar una justicia relacional, por ejemplo, cómo podemos pensar nuestros sistemas éticos políticos a partir de incorporar eh, a, a- a nuevos seres que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, que creo que es parte fundamental de eso, ¿no? De que de cierta manera han sido elementos que han estado olvidados por mucho tiempo y que han generado problemas tanto ecológicos como éticos, ¿no? Que hoy los podemos ver en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual. Entonces, bueno, para plantear un poco el texto al que yo me voy a referir, que es el de Sópolis, voy a plantear como un marco general cuál ha sido un poco la trayectoria de la teoría de los derechos de los animales para un poco pues clarificar y ser más específico, ¿no? En cuál es la propuesta de Sópolis. Entonces, eh, hay que empezar por plantear que quizá la discusión filosófica de los animales empezó desde la antigüedad, no lo podemos negar, sin embargo, ya en esta cuestión de pensar quizá como otorgarles ciertos derechos, incluirlos en ciertas comunidades políticas, ha sido un debate que sí, que se ha iniciado en los últimos siglos y que hoy es un debate principal, ¿no? De la política. Entonces, como ejemplo, pues tenemos a Bentham y a Peter Singer, que ellos plantean desde su línea de pensamiento un cierto utilitarismo que ahorita vamos a ver de qué se trata. Pues bueno, ¿no? Igual tenemos después a Tom Reagan en su texto en defensa de los derechos de los animales, que se ha vuelto todo un canon también para pensar los derechos de los animales, plantea otro tipo de relación política o otro tipo, o otra posibilidad pues de pensar en los derechos de los animales, alejados un poco del utilitarismo de Bentham y de Singer, ¿no? Y ahí hay otras propuestas también novedosas. Por ejemplo, tenemos Marta Nussbaum y las propuestas de los ecofeminismos que también me parecen interesantes, ¿no? A la hora de pensar en esta teoría de los derechos de los animales. Eh, Principalmente podemos entender que la teoría de los derechos de los animales se ha enfocado se ha balanceado en dos posturas, ¿no? Que es la de los bienestaristas y los abolicionistas. El bienetarismo, que era un poco el que planteaba con Singer, o un poco que proviene de las ideas de Singer, es que principalmente se centra, ¿no? En que la atención normativa debe estar en el bienestar animal. Quizá deja de un lado un poco pensar a lo animal o a los animales como
individuos intrínsecamente morales y se enfoca más en pensar justamente, ¿no? ¿Cuál sería el bienestar para el bien común, ¿no? El abolicionismo nos plantea que los animales tienen derechos que restringirían cualquier tipo de instrumentalización por parte de los humanos. Entonces, Peter Singer, con esta idea del utilitarismo, pues tenemos que se centra más justamente en estas esferas del dolor y del sufrimiento, ¿no? Para Singer y para esta escuela o esta línea utilitarista, se planteará que no existe un verdadero problema moral si realmente utilizamos de cierta manera, si consumimos ciertos alimentos que vienen de los origen, su origen es lo animal, sino que el verdadero problema estaría en cómo lo hacemos, ¿no? El objetivo principal sería en reducir o limitar el sufrimiento lo más que se pueda, pero sí queda justificado el uso de los animales en algunas ocasiones, ¿no? Obviamente igual plantea muchas críticas, pero también nos pone en duda cuando planteamos, por ejemplo, el uso de los animales en la medicina o el uso de los animales en ciertos experimentos que han constituido lo que hoy conocemos como ciencia, ¿no? Entonces es también debatible pensar desde este punto de vista eh, tanto lo negativo como lo que nos puede aportar el utilitarismo de Singer, ¿no? Tom Regan, por su parte, sí se enfoca un poquito más en pensar a lo animal o a los animales como como individuos pertenecientes a una vida, ¿no? O sea, en cada animal hay un valor inherente en sí mismo, que es el simple hecho de ser sujeto de una vida, ¿no? Y Tom Regan defiende esta postura al otorgarles a los animales también la característica de tener valores inherentes, ¿no? Que sería la idea de tener creencias, deseos, percepciones y ciertos tipos de conciencia, ¿no? Entonces, y también tendrían la autonomía de preferencia, que sería la capacidad de buscar o la voluntad de cada animal de satisfacer sus propias necesidades vitales, ¿no? Entonces, Tom Regan plantearía que la necesidad de pensar en los derechos de los animales se basaría ahí, ¿no? En que son sujetos que son pertenecientes a una vida, ¿no? Entonces, los ecofeminismos pues plantean la cuestión de la animalidad como justamente un eslabón de todo este problema que vertebra nuestra sociedad, ¿no? Y que se manifiestan en las relaciones con la naturaleza, así como con las relaciones de género, ¿no? Y plantearían que el verdadero problema de la violencia contra los animales es un problema estructural que viene desde sus orígenes desde un sistema patriarcal, ¿no? El cual es un sujeto, hombre, varonil, blanco, el que siempre busca someter al otro, ¿no? Y busca ejercer cierto poder, cierta soberanía a partir de ciertos privilegios que ha obtenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, un poquito, estas son como las ideas, lo dije muy general, porque igual por el tiempo, para entender un poco por dónde se ha ido como eh, yendo, ¿no? Los TDA, que es la teoría de los derechos de los animales, para entender un poco qué es lo que intenta hacer Donaldson y Kimlicka en su texto de Zoopolis, ¿no? Ellos recuperan, sí, de cierta manera, los argumentos de la teoría de los derechos de los animales, pero lo bastante interesante que ellos proponen es que trasladan o intentan justamente extender ciertas categorías que se habían pensado únicamente desde el aspecto ético y que los podemos pensar desde la teoría política y extenderlos al mundo animal, ¿no? Creo que una de las partes interesantes que nos proponen estos autores es justamente eso, ¿no? Extender las categorías políticas a los animales. Y estas categorías serían, por ejemplo, los de ciudadanía, extranjería, soberanía, libertad y justicia. Y siempre enfocado en pensar a los animales no como ya lo habíamos visto, tanto Singer como Reagan, como individuos como objetos de estudio. Un poco se esconde esa idea, ¿no? En la teoría clásica, sino ellos plantean
pensar los animales a partir de las relaciones que tejen con el mundo humano, ¿no? Entender que no podemos pensar nuestra vida humana, nuestra propia evolución sin los animales, ¿no? Entonces ellos intentan plantear esta justicia relacional a partir de las relaciones que se ha tejido durante todo el tiempo entre lo humano y lo animal, ¿no? Entonces, las categorías que ellos nos proponen para pensar esta justicia relacional y abogado un poco a la idea de pensar en una ciudadanía de los animales, eh, plantean esas tres divisiones, ¿no? Es una propuesta también interesante de ellos porque la teoría de los derechos de los animales clásicas se había limitado en pensar únicamente a los animales domésticos y a los animales salvajes, ¿no? Y ellos incorporan esta otra categoría que serían los animales liminales, que ahorita veremos bien de qué se trata, pero justamente igual como un intento de no meter en un saco conceptual a los animales, ¿no? Porque es lo que se suele hacer cuando se intenta pensar críticamente a los animales, es que se mete en un mismo saco conceptual al elefante y a la lagartija, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más, pues más detallistas en ese caso, ver cuáles son justamente las necesidades y qué tipo de relaciones son las que tejen con el mundo humano, ¿no? Si es que intentamos pensar una política con los animales, ¿no? Entonces, ellos le otorgan la característica de ciudadano a los animales domesticados. ¿Por qué serían o tendrían que ser ciudadanos los animales domesticados? En primer punto, se basa por la cercanía que tienen con nuestra vida humana, ¿no? Los animales domésticos eh, han formado por mucho tiempo nuestras prácticas políticas, nuestras prácticas cotidianas, que tendríamos ya que otorgarles ciertos derechos básicos, ciertos derechos necesarios que los hagan participar de nuestro mundo político, ¿no? Eh, Estos autores plantean que estos animales tendrían que ser sujetos de derechos, tendrían que ejercerse de una relación cooperativa, que es como lo que pasa en las granjas, por ejemplo, ¿no? Que los animales ayudan al trabajo del ser humano y el ser humano les ayuda a mantener una buena vida, ¿no? En muchos o en algunos casos. Eh, entonces, se tendría que basar a partir de ahí esta relación política entre el hombre y lo animal. eh, Nosotros tendríamos que otorgarles ciertos derechos y ellos tendrían que, de cierta manera, igual, bueno, eso es algo interesante que plantean estos autores porque su participación política tendría que ver a partir también de cierta educación que el ser humano les plantearía, ¿no? O sea, lo animal participaría en lo político a partir de ciertas relaciones cooperativas, pero que sepan acoplarse pues al mundo humano. Quizá ahorita va a quedar más claro esto, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal punto. Eh, en, en la cuestión de los animales salvajes, ellos los piensan como los extranjeros, ¿no? Porque igual tiene que ver mucho con las relaciones que se tejen con los seres humanos. Ellos, los principales deberes y derechos que tendrían serían negativos, ¿no? En el sentido de que no tenemos el derecho de involucrarnos en sus territorios, aunque es súper cuestionable también eso, justamente, ¿no? Cuando pensamos en esta idea del antropoceno y que cada actividad, cada acción que el ser humano realice, pues afecta de alguna u otra manera a los ecosistemas, ¿no? Entonces, ellos plantean justamente eso, ¿no? Como ese reconocimiento de su soberanía. Tendríamos que respetar sus territorios, tendríamos que respetar incluso si se les puede llamar así, sus leyes morales, que a veces a los seres humanos nos parecen un poco, pues salvajes o violentas, ¿no? Pero entender que el mundo animal funciona mediante estas lógicas, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que el ser humano, o sea, una forma de incorporar a estos animales en la política humana
sería eso. Y quizá ahí estoy cayendo en un error, ¿no? En pensar en incluirlos en la política humana, pero es un poco la crítica que yo hago a este texto porque se me hace eso, ¿no? De que esa extensión que se quiere generar a la idea de pensar o de incluir a los animales en la política se tiene y se hace únicamente a partir de nociones de la política, pues de los conceptos que se han pensado a partir de lo humano, ¿no? Entonces, Perdón, 5 minutos más. sí, 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 ya voy a terminar. Eh, en el otro caso están los animales liminales, que serían esos animales que si bien viven entre nosotros, no viven con nosotros, ¿no? Ese sería el caso de las ardillas, de las palomas y de otros animales que están por ahí, ¿no? Que son, estos animales tendrían las características de ser casi ciudadanos en el sentido de que pues tendríamos sí que respetar su hábitat, tendríamos que tener ciertos deberes mínimos como quizá protegerlos en algún caso donde sepamos que necesitan ayuda, pero quizá también no tendríamos que interferir en sus territorios ni en sus hábitats, ¿no? Aunque igual estos autores plantean aquí una idea interesante de pensar cómo se podría ejercer este tipo de relaciones, pensando un poco en que las ciudades están construidas eh, pues muy de forma muy cerrada para estos tipos de animales, ¿no? Quizá y ellos plantean como estas otras posibilidades de quizá pensar cómo construir nuestras ciudades o cómo modificar ciertas partes de nuestras ciudades para hacerles de la vida de estos animales un poquito más accesible y un poco más pues más fácil, ¿no? Entonces, un poco resumiendo la propuesta de Sópolis, sería eso, ¿no? De pensar la ciudadanía animal a partir de una justicia relacional, no tanto ya eh, como seres, como objetos de estudio o como objetos a los que tendremos que tenerles únicamente derechos, sino pensar justamente esa relación que se da entre lo humano y lo animal. Y bueno, ellos lo plantean a partir de esas tres categorías, que sería el de nacionalidad y territorio, el de representación política y el de soberanía, ¿no? La representación política que ellos plantean aquí sería una representación, o bueno, una actividad política a partir de una agencia dependiente, ¿no? Pensando que su participación en el mundo político y en el caso de los animales domésticos tendría que ser a partir de sus dueños, ¿no? Es decir, que ellos piensan que la relación que se teje entre los animales y sus dueños es tan íntima que nosotros podemos entender de cierta manera cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades vitales, ¿no? Entonces, un poco la teoría de Sópolis es este intento de pensar a los animales como sujetos políticos con estas categorías que vienen obviamente desde la teoría política y extenderlos, ¿no? Hacer esta extensión de la política hacia el mundo animal. O sea, un poco siendo crítico, me parece una propuesta interesante. ¿Por qué? Porque se aleja un poco e incorpora un poco de las dos nociones o de lo que se ha pensado desde la teoría de los derechos de los animales para intentar como hacer un equilibrio entre estas dos teorías, pero sin embargo siento que también queda un poco limitado, tanto que está pensado el libro en un contexto cultural muy específico, quizá por ejemplo pensar eso aquí en México, cuando bueno, hay relaciones entre humano y animal un poco más complejas, ¿no? Hay relaciones que tienen que ver mucho con lo sacrificial y otros aspectos que tendríamos que obviamente aterrizar estas ideas y pensarlos a partir de nuestro contexto, ¿no? Entonces, pues creo que hasta aquí me quedo, es un poco como la presentación de lo que nos plantea Sópolis y pues listo. Muchísimas gracias por tu tema, Jico. Es totalmente pertinente, muy discutible esto de la agencia dependiente. Ahora vamos con nuestro siguiente ponente, es el doctor Rolando Bernal.
y él nos va a hablar sobre la evaluación axiológica e integración de casos CTS desde el eje analítico del desarrollo sostenible. Hola, ¿está por ahí, doctor Rolando? Sí, estoy aquí. Muy buenos Hola, días. muy buenos días. Me gustaría que dejaran de compartir pantalla para que yo pudiera compartir la mía, porque si En no, eso, pues no ahí puedo. está. Listo, ¿no? Eso, hola. Sí, ya, perfecto, gracias. Voy a compartir pantalla, entonces, muchas gracias por la invitación y por el coloquio. Déjenme ver. Listo. ¿Listo? Nada más que ya se comparte a pantalla completa, porque yo no. Ah, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, es evaluación axiológica e integración de casos desde el eje analítico del desarrollo sustentable y en realidad debería decir desde el eje analítico de los ODS, muy criticados. Estamos preparando diferentes trabajos de crítica al respecto de los ODS en el sentido en que tienden a ser universalizantes, en que no son suficientemente específicos con la diversidad de criterios, de ideas que tendríamos que considerar para pensar lo sustentable desde diferentes lógicas no hegemónicas, por ponerlo de este punto de vista, no occidentales, no occidentalizantes. Se ha dicho mucho sobre los ODS y podríamos criticarlos más. Sin embargo, desde cierto punto de vista, los ODS son una tecnología, una política puente, pero no olvidemos que los ODS en realidad son un instrumento de guía para el establecimiento de políticas desde los gobiernos y desde lo público, que desde luego debería de atañir importantemente a lo privado en esta idea en donde los gobiernos deberían regular lo privado. Ya se ve que no ocurre así, como bien dijo José Ramón Orrantia en su momento, y podríamos problematizarlo más profundamente, pero vamos a tomar el tema desde evaluación axiológica de integración de casos. Y bueno, nos vamos al informe Brundtland, un poco, pues, ni modo es definitorio de qué es lo que se entiende como desarrollo sustentable, aquel que satisface las necesidades de la generación actual, sin por ello poner en riesgo o en peligro las oportunidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El problema, o uno de los problemas que plantea esta definición de desarrollo sustentable es que, y aunque Brundtland da algunas pistas, algunos nortes, no se dice en el informe Brundtland qué significa satisfacer las necesidades de la generación actual. Cuántas personas, durante cuánto tiempo, bajo qué sistema de satisfacción de necesidades. En ese sentido, no es lo mismo si hablamos de un sistema de satisfacción de necesidades occidental o, por ejemplo, del tipo estadounidense, de crecimiento económico, de hiperconsumo, trazadas a partir del consumismo, o si pensamos en otras formas de satisfacción de necesidades, más desde otros sures globales, podríamos llamarlos entre comillas tradicionales, pero un poco el modo como se satisfacen históricamente las necesidades en diferentes entornos de diferentes pueblos, por ejemplo, en África o en América Latina o en Asia. Entonces, nos plantea muchas dudas este tema de satisfacer las necesidades que podremos abordar posteriormente en otros oportunidades. Sin embargo, en aras de ponernos de acuerdo de qué manera podemos satisfacer estas necesidades sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, poco se pone tres recursos que tienen que ser considerados. El entorno naturaleza, como un entorno en el cual hay diferentes visiones del tema naturaleza, y hay varios modos de abordar qué quiere decir el entorno naturaleza, desde los más instrumentalistas e incluso desde la lógica baconiana de que la naturaleza es algo ajeno que tiene que ser dominado, que tiene que ser puesto al servicio de los seres humanos, incluso como una fuerza agresiva a los seres humanos, hasta otras visiones, bueno, utilitaristas, desde luego, la mayoría de las definiciones del entorno naturaleza tienden a utilizar el entorno naturaleza como un stock de recursos que está ahí para su utilización. Tal es el caso de pensar la naturaleza como servicios ambientales o como sí, sí, como un stock de ecosistemas que nos prestan servicios ambientales a los seres humanos y otras cosas, ¿no?
hasta otras lógicas de interacción con el entorno naturaleza, en el cual el entorno naturaleza es algo en donde estamos embebidos e incluidos. Los seres humanos, las personas, estamos embebidas e incluidas, y todas nuestras sociedades estamos embebidas e incluidas en un entorno natural, es decir, es una parte indisociable con el devenir, con el actuar y con el proceso histórico-social de adecuación de los seres humanos a nuestros propios modos de vida. No solo es históricamente, eh, ¿cómo decir? Eh, Se me está yendo la palabra que quiero decir. Es decir, no solo es esencial a la vida humana, sino que es algo en donde estamos incluidos. No, no es que sea algo ajeno al ser humano. El ser humano forma parte del entorno naturaleza en estricto sensu, ¿no? Desde estas otras lógicas. Claro que hay diferentes modos de acomodar. También está la parte de adaptación y beneficio social, y también está la factibilidad económica. Hay que recordar que el desarrollo sustentable viene como una respuesta a una crisis que se da a partir de una idea de desarrollo, y el desarrollismo, que viene por lo menos desde la década de los 40, desde la toma de protesta de Harry Truman de su segundo gobierno de periodo en 1949, en donde divide al mundo en desarrollado y subdesarrollado y plantea qué es el desarrollo desde la óptica de Estados Unidos. Es un desarrollo desde luego económico, pero también tecnológico, importantemente, y por supuesto de bienes materiales, no un desarrollo, como después se ha querido retomar, humano, o un desarrollo biopsicosocial o un desarrollo espiritual, otro tipo de cosas que podrían querer decir desarrollos. Dado que el origen de la palabra desarrollo en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial quiere decir, con letras chiquitas y a veces grandes, económico, tenemos que hacer patente la parte económica dentro de los procesos de desarrollo. Bueno, este, para abordar concretamente la evaluación axiológica de desarrollos técnicos, un poquito sobre valores y tecnología. Bueno, un concepto necesario previo: ¿qué entendemos por valores? Claro, se puede entender de diferente manera, por eso lo queremos definir, qué entendemos en este caso por valores. Y para nosotros, para hacer el análisis axiológico o valórico, un valor es una cualidad atribuida a un sujeto o a un objeto con base en la cual modificamos nuestro comportamiento, nuestra actitud con respecto a este sujeto o este objeto. Entonces, es siempre un tema relacional, es siempre un tema de ida y vuelta. Por un lado está la cualidad y por otro lado está el atribuir esta cualidad a un sujeto, a un objeto. Es decir, no es solamente una cosa inherente a un sujeto, a un objeto, sino que también es un tema relacional con la percepción de qué manera, con base en esa cualidad, los seres humanos modificamos nuestra actitud, y todo eso embebe a los valores. Claro que también están las virtudes, que está el hecho de asumir a título personal el modificar efectivamente la actitud, ¿no? ¿Qué es aquello que nos hace modificar nuestro comportamiento? Pues es eso lo que nos da valor. Y podemos establecer sistemas de valores. Echeverría establece para la tecnología hasta 12 sistemas de valores diferentes: básicos, epistémicos, tecnológicos, económicos, políticos, militares, jurídicos, sociales, ecológicos, religiosos, estéticos, morales, y podríamos seguir a otros valores que también podríamos plantear, u otros sistemas de valores, es decir, otros sistemas de cualidades o atributos que podríamos dar a una tecnología o a varias tecnologías o a sistemas tecnológicos. Y también podríamos ver una separación o una sistematización, problematización de la axiología y la tecnología en función de valores internos y valores externos que pueda tener una tecnología o un desarrollo tecnológico. Y el tema es muy importante porque cuando nosotros nos fijamos en valores internos propios de los sistemas técnicos, como la precisión, el alcance, la calidad, la confiabilidad, otro tipo de sistemas que son inherentes a las funciones de una tecnología puede transformar, transportar o almacenar materia, energía o información, o alguna mezcla de todo eso
a lo largo de un tiempo y lo hace de cierta manera. Y el modo como lo hace es muy importante como valor interno, como potencia de transformación del medio. Al final del día, una tecnología es algo que nos ayuda a gestionar, a inteligir con el medio para satisfacer necesidades. Los valores internos pueden ser vistos como funciones de Estado, es decir, son cosas que están ahí presentes, que pertenecen a la tecnología. Sin embargo, los valores externos son el modo como estas tecnologías interactúan en diferentes sociedades. Y ahí sí que se modifica porque de acuerdo a una sociedad u otra, un momento histórico u otro, porque las tecnologías tienen que ser evaluadas desde nuestro punto de vista en sus contextos sociales y los desarrollos tecnológicos y todo aquello que pueda llamarse desarrollo económico, político, social, etcétera, para nosotros son funciones trayectoria y no funciones de estado, es decir, funciones que se van a concretar y que tienen diferentes resultados en función de los caminos que se tomen para. En este sentido, los valores externos a la tecnología, como económicos, políticos, militares, jurídicos, sociales, pueden ser analizados como funciones trayectoria, y esto es importantísimo en el establecimiento de sistemas técnicos y en la agencia que diferentes actores pueden tener al inteligir con los sistemas técnicos complejos. Y es ahí que se engarza el tema con el sujeto político, quién es aquel que tiene derecho de decidir y que tiene derecho de agencia sobre los sistemas técnicos. Si fuera solo los valores internos, entonces estamos hablando de una tecnocracia que puede inteligir con estos sistemas y estos valores. Pero si tomamos en cuenta los sistemas externos, entonces estamos hablando de algo mucho más amplio en donde incluye a diferentes actores sociales y a otros sujetos, incluso no humanos también, como nos acaban de exponer, ¿no? Los animales como sujeto político, pero también la naturaleza o los entornos naturales, más que la naturaleza, los entornos naturales como posibles sujetos políticos. Y en eso también nos da la función en que una tecnología tiene objetivos técnicos típicamente internos, pero tiene resultados que son algunos coincidentes con el objetivo y otros externos al objetivo. Pero estos resultados externos modifican el entorno y modifican las posibilidades de interacción con esa tecnología y, y nos configuran sistemas técnicos diferentes. Es decir, una tecnología puede tener los mismos, cumplir en cierta medida los mismos objetivos que otra tecnología, pero tener resultados diversos. Si lo pensamos, por ejemplo, en los sistemas de generación de energía, por ejemplo, tenemos las termoeléctricas y tenemos los fotovoltaicos, y los dos nos pueden dar ciertos objetivos, ejemplo, kilovatio hora, por ejemplo, ¿no? Claro que tenemos valores internos diferentes entre uno y otro, porque unos son intermitentes y otros son estables a lo largo del tiempo, y esos son factores internos, pero luego tenemos factores externos, que es cómo interactuamos con estos sistemas, ¿no? Y los resultados que nos provocan, unos nos dan mayor concentración de, por ejemplo, gases de efecto invernadero y los otros menor concentración de gases de efecto invernadero, pero los diferentes modos de comportamiento interno hacen que la integración en entornos sociales diferentes se haga de diferente manera. Es muy difícil, por ejemplo, armonizar una red eléctrica con termosolar cuando el termosolar es fluctuante, el abasto de tecnología, y las termoeléctricas son constantes. Entonces, siempre tendemos a querer homogeneizar el consumo energético y entonces actualmente en los sistemas actuales, para que los sistemas, digamos, fotovoltaicos funcionen bien en una red interconectada, necesitamos suplir de energía a través por ejemplo, termoeléctricas para poder estabilizar una red que es inherentemente inestable en el término de captación de energía cuando pensamos en termosolares. Bueno, y todo este tipo de cosas nos da sistemas técnicos complejos y una complejidad en la evaluación axiológica que podemos hacer de las tecnologías. El sistema, cuando hacemos evaluación axiológica interna, estamos ciñéndonos mucho a una parte muy empírica y muy pragmática, en donde podríamos hablar que en la parte pragmática estamos hablando de evaluaciones
disciplinares. Son las propias disciplinas como la ingeniería, la industria, el comercio, la agricultura y a nivel empírico como la química, la física, las matemáticas, que nos dan evaluación de los parámetros internos. Pero cuando hablamos de evaluación externa o de parámetros externos de la tecnología, estamos empezando a pensar en evaluaciones más de nivel normativo o incluso de nivel valórico o axiológico. Esta es una matriz que propone Manfred Max en el 2004. Entonces, estamos hablando de planificación de diseño de políticas de derecho que enmarca lo que podemos hacer dentro de lo que sabemos hacer. Y más arriba, un nivel valórico en donde podemos analizar éticamente, axiológicamente, el devenir o los funcionamientos de los diferentes sistemas técnicos en un entorno social específico. Y es ahí que podemos ver la agencia que puede tener o no diferentes actores dentro de la evaluación axiológica de los sistemas técnicos. Perdón, Por doctor, cinco ejemplo, minutos más. ok, bueno, Gracias. por ejemplo, podemos tomar, voy a saltarme esto, si quieren luego vemos que diferentes sistemas técnicos, por ejemplo, las turbinas de oleoeléctricas que tenemos en la Ventosa, nos dan dos sistemas técnicos diferentes. Si tomamos en cuenta temas de sociedad, de naturaleza y de economía, en donde podríamos tener apoyo al trabajo y la productividad, la ecoforma, la biomimesis o la participación y la democratización y la apropiación de estas tecnologías, en cambio lo que tenemos, como no fueron tomadas en cuenta esto, tenemos exclusión social y de su propio territorio, tenemos depredación y contaminación de la naturaleza con áreas desecadas y áreas inundadas por barreras que pusieron que no tendrán que estar ahí, y con negación al trabajo, al impedir a las personas acceder a esos territorios y sembrar, porque necesitan barreras de viento y lo que quieren es no tener barreras de viento y otro tipo de cosas. Entonces, esta misma tecnología en ese mismo territorio no es lo mismo si se toma en cuenta a estos sujetos que podrían ser tomados en cuenta en la decisión a que si no se les toma en cuenta. Lo mismo podríamos trazar a los objetivos del desarrollo sustentable como base de una evaluación axiológica. Si se tomaran en cuenta, el problema es que hay una enorme simulación. Incluso he escuchado en foros decir que no todos se pueden cumplir al mismo tiempo y tenemos que decidir cuáles cumplimos y cuáles no. Bueno, eso va en contra de los planteamientos del desarrollo sustentable y de para qué fue propuesto las agendas 2030 y los objetivos del desarrollo sustentable, que era precisamente abrazar los 17 objetivos todos al mismo tiempo. Claro que tenemos la biosfera, el nivel de biosfera, el nivel de sociedad y el nivel de economía, y en esta visión en donde se amplían los círculos en función de la posibilidad o imposibilidad de satisfacer las necesidades que nos da cada círculo, ¿no? Incluso dentro, tomando estos 17 objetivos del desarrollo sustentable como eje analítico de evaluación, podríamos hacer diferentes evaluaciones. Por ejemplo, hemos hecho en conjunto con el doctor Orrantia, por ejemplo, con Carmen Valle, tiene otro grupo también, y con Luis Miguel Trejo, evaluaciones axiológicas de diferentes sistemas técnicos. Tomo un ejemplo recientemente que hicieron los estudiantes, no lo hice yo, lo hicieron los estudiantes, de Coca-Cola en Chiapas, por ejemplo, ¿no? En donde propusimos analizar desde la óptica de los ODS qué objetivos del desarrollo se potencian, se satisfacen o por lo menos es neutro y qué objetivos del desarrollo sustentable se comprometen y se incumplen francamente con este sistema técnico que llamamos agua embotellada o Coca-Cola en este entorno. Y nos damos cuenta que es de plano violatorio de muchos de los objetivos del desarrollo sustentable cuando solamente es neutro en dos de los objetivos. Incluso uno podría apoyarse, pero 14 de los objetivos se incumplen, se violan al sistema técnico del agua embotellada en el entorno de Chiapas, que está secando ciertas partes de Chiapas para embotellar el agua con diferentes aditivos como colorantes y jarabe de alta fructosa y poderlos vender. Y así podríamos analizar diferentes sistemas que de hecho hemos analizado, como el de la Ventosa, como el Tren Maya, como otros sistemas,
en función de los diferentes sujetos políticos que entran en juego a la hora de evaluar las tecnologías. Ya por último concluyo diciendo que toda magia tiene un precio y que como aceptamos, recreamos, validamos y hacemos la tecnología es algo que tenemos que pensar para saber qué precio estamos dispuestos a pagar, por qué magia. ¿Qué comemos, dónde compramos, qué vestimos, a qué jugamos, de dónde vienen los gadgets, a qué le damos valor? Son preguntas absolutamente fundamentales para pensar en mejores futuros posibles y en sujetos políticos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Muy pertinente esto de la tecnología y pensar nuevos futuros, necesario totalmente. Bueno, ahora vamos con la última ponencia. Es un gusto saludar al maestro Luis Sánchez Grayet. Él está con el título de su ponencia, es la estrategia de las pequeñas acciones hacen grandes cambios en la desactivación del sujeto político ante la destrucción ambiental. Muchas gracias, maestro Grayet. Muchas gracias. Entonces, comparto pantalla. A ver, permítame un momento, déjenme ver dónde tengo esta. Ah, ok, acaba. A ver, nada más un momentito, estoy viendo cómo la comparto. Si me pudieran decir si ya se ve esta presentación. Aún no se ve, profesor. Ah, ok, entonces algo estoy haciendo. A ver, un momentito. A ver. Oh, estoy teniendo aquí algún problema técnico. Todavía no, ¿verdad? No, aún no se ve. A ver, un momentito y si no, ahorita ya lo... Ok, también si quiere puede compartírmelo vía WhatsApp o mail y yo lo comparto. Creo que el maestro Sánchez Valle tiene problemas con su conexión. Esperaremos un momento. Creo que un problema de conexión, ¿verdad, maestro? ¿Sí me escuchó o me veo? Ahora ya, lo escuchamos. Bueno, ok. Pues quién sabe dónde estaba esto, no lo pude encontrar, entonces les propongo lo siguiente. Con el poder de la imaginación, se van a ir imaginando cada una de las diapositivas que había aquí. Bueno, lástima porque esto tenía muy ¿Puede bonitas usted ilustraciones. pasarme, si usted quiere, puede pasarme por mail o por WhatsApp? Lo puede enviar y yo lo proyecto. Ah, bueno, eso puede ser. Mientras te lo envío, voy comentando de qué se trata esto. Claro que sí. La ponencia va básicamente en una línea muy parecida a la del profesor, en el sentido de que lo que me estoy cuestionando, lo que estoy tratando de entender, son las causas que han llevado a la despolitización en el tema ambiental, pero en realidad esto le pega a muchos otros temas de distintos tipos. Entonces, el doctor Orrantia propone la separación entre la política y la economía, la polis y el oikos,
como una de las fuentes de esa despolitización. En eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que hay otra fuente muy importante, muy contemporánea y que hay que mencionar en estos momentos. Nada más busco rápido tu WhatsApp, sí lo debo tener, ¿no? Si lo mandas por el chat A ver. del Zoom, también se puede. Por el chat del ¿Ah, Zoom. sí? Sí, Aquí lo Bueno, puedo recibir también. Y también puse mi es que... teléfono en el chat. Ah, ok, correcto. Es que ¿sabes qué le pasó a mi pantalla? Que de plano se bloqueó. Se bloqueó y se quedó algo aquí atorado a la mitad y no me deja ni verlos ni hacer nada. No, perdón, no lo voy a poder mandar y más bien me voy a tener que seguirle platicado. Si quieren, imagínate. después Adelante, se los claro que sí. comparto Como si para esté más verlo. cómodo. Claro que sí, maestro. Pues más que por comodidad, porque ya no leí ahorita cómo destrabar esto y nos vamos a tardar más en lo que lo tratamos de componer. Bueno, ni modo, va a tener que ser platicado, aunque esto tiene un montón de gráficos. Hay un viejo asunto viejo de los años 90, que empezó con esta idea de que la solución somos todos en cuestiones ambientales, pero también en cuestiones de todo otro tipo. Esta idea de que todos somos la solución porque todos somos parte del problema y somos los únicos que podemos resolverlo, es particularmente claro a nivel de mercadotecnia social en las famosas campañas estas de pequeños cambios o pequeñas acciones logran grandes cambios. Les traía un surtido rico de algunos de estos letreros que uno se puede encontrar en el metro, uno se los puede encontrar en el metrobús, uno se los puede encontrar en campañas organizadas por compañías de todo tipo. Para México probablemente los mejores casos de estos son las cosas que organiza el Consejo Mexicano de la Publicidad, en donde nos invitan a pensar que los cambios fundamentales necesarios en el entorno complicado que vivimos en materia ambiental son necesariamente cambios que van a funcionar o se van a dar en el momento en que cada una de nosotras y nosotros tomemos pequeñas acciones, se supone, que van a ser suficientes para lograr esos cambios. Y tradicionalmente, el centro de todas estas campañas empezó con el asunto de la basura. Recordarán aquellas personas que tengan, digamos, de 45 años para arriba, las famosas campañas en el caso de la Ciudad de México de pon la basura en su lugar. Esas campañas empezaron promovidas por el gobierno del Distrito Federal, el departamento del Distrito Federal en aquel entonces, y durante un buen tiempo fueron una campaña gubernamental, que de hecho fue una campaña que se materializó en botes de basura, el que durante mucho tiempo fue el bote tradicional de basura en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México tenía regularmente botes de basura en los sitios públicos, todas con la leyenda esta de pon la basura en su lugar. Y esto tenía su réplica en campañas de televisión, radio, campañas en anuncios publicitarios, etcétera. Esa idea de que el problema de la basura es un problema que se combate tomando cada quien su pequeña parte, poniendo en su lugar la basura que tú generas, se materializó o se transformó más adelante, ya hacia los años 2000, en las famosas campañas estas de pequeñas acciones logran grandes cambios. Y por supuesto el motivo principal siguió siendo la basura, pero se fueron agregando otros. Por ejemplo, la idea de que la crisis ambiental, la crisis energética, se iba a componer o se iba a solucionar de una manera bastante sencilla relativamente, tomando pequeñas acciones como no prender los focos cuando no los estás utilizando, o cambiar a focos ahorradores en tu casa, o compartir el coche con tu vecino, o no usar innecesariamente el automóvil, o preferir caminar a usar el transporte público cuando te fuese posible. Bueno, ¿de dónde vienen todas estas campañas? Todas estas campañas no surgieron como una idea espontánea social. No es de que la gente empezó a pensar cómo podemos contribuir a resolver problemas como el de la basura, el deterioro ambiental o la crisis energética, sino que en realidad todo esto tiene un origen muy claro y muy preciso. Y una de las cosas que les tendría que haber mostrado si esto hubiera funcionado era la famosísima campaña de El Indio que llora, The Crying Indian, que es una campaña multicitada, ha tenido todos los premios y menciones habidas y por haber en los Estados Unidos, y es como uno de los grandes momentos icónicos de la mercadotecnia y la publicidad. De hecho, en los Estados Unidos es una especie de ícono cultural, y vamos, ha tenido incluso parodias hasta en Los Simpson. ¿En qué consiste? Se los narro brevemente.
Es un comercial fuerte, está muy bien filmado, eso hay que reconocerlo, en donde un actor que personifica a lo que tendríamos que pensar es un jefe apache, va al principio navegando en un hermoso río, en un paisaje verdaderamente bucólico, boscoso, mientras va viendo toda la belleza de la naturaleza. Pero conforme se va acercando a la ciudad, va viendo cómo esta belleza prístina de la naturaleza es ensuciada por la basura que aparece flotando en los ríos, por la basura que la gente ha tirado en las orillas del río, y cuando va llegando hacia la ciudad, ve con verdadero dolor cómo la gente está tirando basura impunemente por todos lados. Y el comercial cierra con un close-up a la cara de este supuesto jefe apache, en el momento en que suelta una terrible lágrima que transfiere en ese momento a ti, espectador, espectadora, todo el peso de la responsabilidad de sentirte culpable por la degradación del ambiente, por la destrucción de las comunidades originarias y por todo lo que le quieras agregar a este comercial que está muy bien hecho y logra ese efecto. Bueno, este comercial se transmitió durante años, empezó a transmitirse en el 1971 y tuvo réplicas en prensa escrita, en carteles por todos lados. Ese es el inicio de las campañas de pequeños cambios hacen grandes acciones. Empezó con esta cosa relativamente sencilla porque era un solo comercial, pero tuvo todo el patrocinio del mundo para pasarse masivamente en Estados Unidos. Y fue poco después de este que empezó en México la cuestión de pon la basura en su lugar. Ahora, las personas que vieron este comercial del jefe Apache llorando porque la gente está tirando basura, no sabían dos cosas. La primera es que el supuesto jefe Apache no era en realidad ningún jefe Apache, sino que se trataba en realidad de un actor de origen italiano que trabajó mucho tiempo en Hollywood y en televisión, pues haciendo precisamente papeles de jefe Apache. Pero lo que la gente no sabía, y esto era todavía más importante, es que esta campaña publicitaria había sido pagada, financiada por la American Can Company, o sea, el fabricante de las latas de refresco usados particularmente por Coca-Cola, entre muchas otras empresas refresqueras y cerveceras. O sea, esta campaña fue pagada por los mismos que estaban directamente provocando una parte importante del problema de la basura que hasta ese momento nadie había pensado todavía como un gran problema en los Estados Unidos. Pero en el momento en que alguien empieza a darse cuenta de que tenemos un problema con la acumulación de basura, inmediatamente surge una cuestión. ¿Quién tendría que absorber ese problema? ¿Quién tendría que pagar por él? En un primer momento, pero en muy, muy, muy primer momento, en los años 50, se ve con toda claridad, pues esto tendrían que pagarlo las propias fabricantes de las latas. Si no existieran las latas, si los refrescos o las cervezas estuvieran en envases retornables, no tendríamos el problema. Bueno, entonces, ¿de qué se trató la campaña? De hacer lo que se conoce como la transferencia de responsabilidad y la externalización de costos. Si tú conviertes el problema provocado por una empresa en un problema que aparentemente es causado por todos y en donde todos somos la posible solución, entonces deja de ser directamente el problema de la empresa y son los ciudadanos los que lo quieren, los que lo tienen que absorber. Y no es en todo caso la empresa quien tiene que pagar por el problema. La magia del capitalismo como sistema económico es que es un sistema en donde todo se puede convertir eventualmente en un negocio. Y esto de todo incluye los problemas. Los problemas también pueden potencialmente convertirse en un negocio. Algún conocido mío decía que capitalismo se puede definir como ese sistema en donde es imposible poner la solución de algo si esa solución no es un buen negocio para alguien. Bueno, el negocio aquí es el negocio del reciclaje, la recogida de latas y demás. Y tenemos ahora una especie de ecosistema socioambiental en donde si realmente todos los ciudadanos decidiéramos dejar de tirar nuestra basura, incluyendo la basura de las latas de refrescos y cerveza, en ese momento cesaría un muy buen negocio, que es el negocio de la recogida y el procesamiento de basura. Se acabarían negocios fabulosos si de verdad eso sucediera. Pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede? ¿Qué es lo que pasa con la estrategia de las pequeñas acciones? Lo que pasa con la estrategia de las pequeñas acciones es que es una estrategia que desde el inicio se implementa y se promueve sabiendo no solamente que no va a funcionar, sino
sino con la plena claridad de que no puede funcionar. ¿Y por qué no puede funcionar esa estrategia? Bueno, lo que yo argumento es que esta es una estrategia que tiene fundamentalmente dos problemas insalvables. El primero es que la inmensa mayoría de las personas no somos capaces de mantener la mayor parte del tiempo la conducta necesaria de esas supuestas pequeñas acciones. En realidad, las pequeñas acciones no son tan pequeñas, sino que requerirían una cierta reforma en los hábitos personales y en los hábitos de consumo. No son tan grandes, pero sí necesitarían constancia. No hay regularmente suficiente gente dispuesta a hacer lo suficiente tiempo como para que esas pequeñas acciones funcionen. Pero ese no es el mayor de los problemas. Incluso si la mayoría de las personas estuviéramos dispuestos la mayor parte del tiempo a hacer lo que se suele promover en este tipo de campañas, ya sean de ahorro de energía, de no tirar basura o de lo que sea, incluso si de verdad hubiera una masa crítica de personas ciudadanas dispuestas a hacer eso la mayor parte del tiempo, aún así no funcionarían. Porque lo que estas campañas ocultan, para mantener las metáforas náuticas que proponía el doctor Orrantia, lo que estas tipo de campañas ocultan es que los problemas no están aquí, sino que se generan mucho más arriba. La metáfora sería que nosotros estamos tratando de resolver río abajo, problemas que en realidad se generaron río arriba. Y esos problemas río arriba son de varios órdenes de magnitud por encima de las capacidades de cualquier intervención de pequeñas acciones que pudiesen tomar los ciudadanos. Esto es, incluso si todos nos cuidáramos de tirar nuestra basura en su lugar, si todos nos cuidáramos de usar productos reciclables, si todos nos cuidáramos de usar lo menos posible el automóvil o de cuidar la energía eléctrica, aún así, ninguno de los problemas ambientales de fondo que tratan de resolver los objetivos del desarrollo sustentable u otras parecidos se tocarían más que de una manera muy superficial y sin la capacidad suficiente de cambiar de fondo el juego. Esto es que lo de las pequeñas acciones en realidad es desde el inicio una estrategia destinada al fracaso. Bueno, pero si esto está destinado al fracaso, entonces, ¿por qué se promueve? Bueno, en las diapositivas que no estamos viendo, les pediría imaginarse un cuadro con gris y 3 tonos de verde. Un cuadro perfectamente gris, luego un verde bastante oscuro, después un verde de tono claro muy agradable y después un tono de verde brillante muy chillón. ¿A qué se refieren estos tonos de verde y el gris? Se refieren a un viejo tópico que anda circulando desde hace rato entre grupos ecologistas y críticos de los grupos ambientalistas, que es la idea de que no todos los ambientalismos son iguales. Y habría que distinguir políticamente entre por lo menos 4 posturas hacia el ambiente. La primera es sencilla y la comento rápido. El gris. ¿Qué sería el gris en esta clasificación de colores con respecto a nuestras actitudes ecológicas? Pues simplemente la gente a la que no le importa ni le preocupa. La gente que piensa que eso no es problema mío y aunque fuera problema mío, yo no tengo la capacidad de componerlo y más bien alguien más se debe ocupar de eso. Entonces, dejémoslo ahorita de fuera el gris. Pues probablemente el gris sea el color dominante. Pero vamos a pensar en las personas que tienen o tenemos algún grado de conciencia ambientalista. ¿Todos lo pensamos de la misma manera? No, definitivamente no. Y aquí es donde entran los tonos de verde. Y estos tonos de verde van más o menos alineados con un cierto posicionamiento en el espectro político de izquierda a derecha. Empiezo por lo que sería el ecologismo de extrema derecha. El ecologismo verde brillante o el ambientalismo verde brillante. ¿En qué consiste esto? El ambientalismo que es plenamente compatible con el libre mercado, la empresa capitalista y con todos los preceptos básicos del neoliberalismo. O sea, hace un ecologismo que asume que absolutamente todos los problemas ambientales tienen solución, siempre y cuando se permita a las empresas seguir actuando libremente, porque ellas mismas van supuestamente a encontrar las soluciones óptimas si el gobierno no interfiere con ellas. Es un ecologismo que supone no solamente que el capitalismo es perfectamente compatible con la conservación del ambiente, sino que de hecho suponen que se complementan perfectamente bien.
Es la típica postura de suponer que la naturaleza es valiosa precisamente porque ofrece servicios ambientales. Esta corresponde, por supuesto, al ambientalismo promovido por cierto sector empresarial y sus distintos aliados, pero no es la postura de la mayoría de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos más bien estarían algo entre los otros tonos de verde. El verde claro se usa en esta metáfora para referirse a todas estas personas que sí creen que hay un problema, sí creen que el problema se debe resolver, pero suponen que ese problema de ninguna manera cuestiona el estatus del capitalismo y la libre empresa. Desde la postura de este ecologismo verde claro, lo importante no es hacer soluciones de fondo, cambiar el sistema de producción o el sistema de consumo, sino tomar precisamente pequeñas acciones que nos hagan ser más amigables con el ambiente. Esta postura se puede considerar como de derecha en el espectro político, en el sentido de que no cuestiona el estatus básico de la economía y considera que basta con pequeñísimos cambios y pequeñísimas adaptaciones apoyadas sobre la esperanza de que la tecnología va a encontrar soluciones para casi todo, y supondríamos que con eso sería suficiente para resolver nuestros grandes problemas ambientales. En contraposición a eso tenemos un ecologismo verde oscuro, que es un ecologismo radical y que suele tener raíces fuertes en los pueblos originarios y en otras comunidades, digamos, subalternas. Es un ecologismo que piensa que es imposible componer los problemas ambientales de fondo a menos que se cuestione el estatus mismo del sistema capitalista y de producción industrial y de libre mercado que tenemos. ¿Para qué sirven entonces las pequeñas acciones? Las pequeñas acciones sirven ante todo, desde la óptica de la propia empresa que paga por ellas, para ocultar los problemas que hay río arriba, para que no se vea dónde está la fuente de los problemas, para que parezca que el problema está solamente aquí abajo y que depende solamente de pequeñas decisiones individuales. ¿Qué se obtiene con eso? Bueno, en primer lugar, se obtiene transferir las culpas y transferir los costos a alguien más, pero sobre todo se obtiene algo mucho más importante: la despolitización de los sujetos políticos que en un momento dado dejan de actuar como colectivos y pierden con eso un poder tremendo para convertirse en pequeños sujetos individuales que mientras más se hunden en este discurso de las pequeñas acciones, menos capaces resultan de articular algo de fondo capaz de verdaderamente incidir en la cuestión ambiental. La última pregunta, y con esto cierro, sería: ¿y qué obtiene y qué es lo que permite que esto suceda tan fácilmente? La respuesta es que en realidad el ecologismo verde brillante de las pequeñas acciones, el verde claro, perdón, es un ecologismo muy cómodo. Es muy cómodo porque para ejercerlo básicamente no tienes que hacer nada. Muy pequeñas modificaciones, sigues comprando igual, sigues consumiendo igual, sigues básicamente con tu vida igual y solamente modificas unas pequeñas cositas. Bueno, pues esto es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Sánchez Grayet. Creo que los temas que trajeron a la mesa ahora son totalmente de discusión. No sé si alguien quiere hacer algunas preguntas. Yo ya tengo algunas preguntas para los ponentes. José Ramón. Adelante, por favor, doctor Orrantia. Hola, ¿qué tal? Pues muy interesante todo lo que estuvimos viendo ahorita. Yo tengo una pregunta para Jico y otra para Luis, para Rolando, ¿no? Porque pues, trabajamos todo el tiempo juntos, entonces pues ya lo tenemos bien masticado. Pero si no, pues ahorita seguimos conversando seguramente. La pregunta para Jico es, bueno, lo que pasa es que cuando se habla, por ejemplo, de estos conceptos como de ciudadanía, pues a mí siempre me parecen un poco problemáticos por lo mismo que significó el concepto de ciudadanía, por ejemplo, en las discusiones de ciudadanía, por ejemplo, ¿cómo se dice? En, en los parlamentos, por ejemplo, franceses y ese tipo de cosas de lo que significaba ser ciudadano en un momento dado. Creo que es algo similar lo que está pasando. Pero el problema es que, bueno, hasta donde sabemos, pues justo como tú mismo lo pusiste, de pronto este otorgamiento de ciudadanía se basaría en una agencia, ¿cómo le dijiste? Pasiva o una cosa por el estilo. Y pues eso de pronto
parece ser más cercano conceptualmente a los conceptos o en vez de ser ciudadano, ser súbdito, justamente, porque bueno, el súbdito tenía derechos, simplemente no lo podía ejercer como tal, o sea, una cosa por el estilo, o definitivamente el esclavo, ¿no? El esclavo que tenía, que había un derecho, por así decirlo, en el sentido de que el amo tenía obligaciones hacia el esclavo que tenía que cumplir, pero no era exactamente como que el esclavo podía exigirlos, una cosa por el estilo. Y entonces, pues, justamente, pues, si conceptualmente podríamos pensar que tendríamos que desplazarnos hacia este otro tipo de conceptos para hablar de ciudadanía animal, o cómo se podría justificar este concepto de ciudadanía animal que a mí me parece, pues, realmente problemático, ¿no? Esa es la pregunta para Jico. Y para Luis, fíjate que me parece muy curioso esta cosa que hiciste con los colores, porque justo una de las diapositivas que no expuse, que era este como mapita, justo es un mapita que encontré en un artículo muy interesante donde nos ponen diferentes conceptos de desarrollo sustentable. Para empezar, nos ponen los desarrollistas cornucopianistas o no son desarrollo sustentable porque no hay tensión entre un concepto, problemáticas de igualdad social o de desarrollo y ecologistas. Tampoco los ecologistas radicales son desarrollo sustentable porque justamente y simplemente están preocupados por el ambientalismo y no están preocupados por el desarrollo ni cuestiones de equidad social. Y después nos ponen 3 niveles de desarrollo sustentable donde hablan justo de los conservadores del status quo, dentro de los cuales está COP, le digo, Río, seguramente las COPs, etcétera. Después están los reformistas, que sería apenitas entrando Brundtland y otros cuantos que serían los reformistas, y finalmente estarían los transformistas, le llaman, que justo son los ecofeminismos o este tipo de ecología desde las nociones de pueblos indígenas, etcétera, 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 ¿no? Me pareció muy curioso justamente porque creo que en ese sentido, pues, partimos más o menos de lo mismo. Pero yendo más allá, pues justamente como lo planteas, me parece que no es del todo necesario que sea otra forma de entender la despolitización, porque así como lo estás planteando, lo vemos desde, por ejemplo, si lo vemos desde esta cuestión que puse de Adam Smith, pues justo lo que las críticas a Adam Smith es que planteó las cuestiones las cuestiones de de que no se metió a la fábrica, pues, que justamente planteó el trabajo en un sentido de relación entre comerciantes o de relación entre individuos que intercambian casi casi sus productos, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo de casi casi las buenas acciones, son cuestiones que tienen que ver entre ciudadanos, etcétera. Y cuando lo que dice, por ejemplo, Emmanuel Wallerstein, es que la diferencia entre Marx y Adam Smith es que Marx se metió a la fábrica, es decir, se metió río arriba o río abajo, río Río arriba, justamente creo que ahí está la cuestión, politizar la misma producción la misma producción las mismas relaciones de dominación, la misma procesos de producción, etcétera, ¿no? Creo que justamente ahí es donde está el problema, que si despolitizamos cómo se está produciendo, cómo se está haciendo ese tipo de cosas, pues caemos en esta cuestión de las meras acciones. No sé cómo la ves. O sea, bueno, ese era comentario como para establecer puentes, ¿no? No sé si guste comentar primero, Xicotenga, y si quieres ahorita te contesto. Adelante, Kiko. Sí, pues mira, justamente esas son como de las cuestiones que encontré, o sea, para criticar en Zópolis, y creo que ese es un rasgo, una trampa. Digo, esos dos autores vienen de una tradición liberal, ¿no? O sea, uno es canadiense, otro es estadounidense, entonces creo que la política a partir desde donde ellos, o esas extensiones políticas desde donde ellos la plantean, pues tienes estos rasgos de pensar la ciudadanía como en esta relación de derechos y deberes, ¿no? Ellos justamente plantean de que los animales tendrían ciertos deberes y estos deberes serían los de comportarse adecuadamente en la sociedad humana, ¿no?
pero ahí está la trampa, porque dependería del dueño o del ser humano y justamente entraría en esta lógica de este amo y esclavo, el que tendría que preocuparse porque su animal o porque el animal se comporte, ¿no? De cierta forma. Creo que justamente ese es como un sesgo, pues que se les va a partir desde esta forma en que ellos entienden la política. Yo creo, o no sé si como propuesta para salir o como para pensar otra forma de pensar la ciudadanía, es que quizá hay formas de pensar los ciudadanos sin que tenga esta relación de derechos y deberes, ¿no? Creo que lo animal no creo que tendría que encajar, o sea, no creo que el animal tendría que tener algún deber político. Eh, aunque, claro, o sea, ahí está de qué forma participarían en los sistemas políticos, ¿no? Entonces, o sea, digo, yo igual encontré esta forma crítica de los deberes animales que ellos llaman, pero que al fin y al cabo, pues recae otra vez, ¿no? En una forma como, pues, de amo y esclavo, ¿no? O entenderlo de esta forma. Digo, propuesta no tengo ahorita alguna, pero pues creo que iría por ahí, ¿no? Como pensar esta idea de que no necesariamente se es ciudadano con esta relación de derechos y deberes, ¿no? Sino hay formas en que se puede tener derechos sin tener una obligación de deberes, pero pues sería ahondar más por ahí. Muchas gracias, Kiko. Maestro Gayet. Sí, muchas gracias. Pues de acuerdo en principio, estimado José Ramón. Sí, 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 estoy de acuerdo. No son procesos incompatibles, sino de hecho son procesos complementarios. Vamos, es como que tú tienes la cabeza de la serpiente y yo tengo la cola o viceversa, porque sí, efectivamente una cosa va casi necesariamente pegada con la otra. Ahora, nada más déjame complementar, ya que mencionaste a Marx. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene este discurso de las pequeñas acciones es que ha incidido mucho para la formación de un cierto tipo de ecologismo verde claro como un componente identitario de las clases medias en México y en el mundo. O sea, si tú eres una persona de clase media que además se precia de tener cierto nivel de estudios y cierto nivel de realización académica, etcétera, una de las cosas que forzosamente debes tener para cumplir con lo que se supone que es la identidad de este grupo es tener una cierta conciencia ecológica, pero no una conciencia ecológica que vaya a lo radical de vamos a acabar con la empresa o vamos a empoderar a los pueblos originarios o algo así, que eso sería de muy mal tono en ciertos sectores, sino una cierta conciencia ecológica muy light, un ecologismo muy friendly, muy buena onda, que incide poco y que logra pocas cosas, pero que pues, es parte fundamental de tu identidad cultural y que sobre todo te da una excusa para no movilizarse políticamente. Y déjenles pongo un ejemplo rápido de esto. Ya que mencionaba hace rato Rolando lo del Tren Maya, una de las cosas que más me ha llamado la atención y les tenía un par de diapositivas sobre eso, fueron los intentos por posicionar al Tren Maya y la protesta contra contra el Tren Maya por supuestamente su devastación ecológica. Se trató de posicionar desde grupos opositores como uno de los asuntos por los que había que pegarle al gobierno de López Obrador y contra la 4T y demás. Pero lo que es impresionante es la poca respuesta que tuvo por parte de la gran ciudadanía. O sea, la apuesta fue, si queremos pegarle a la 4T, necesitamos un tema que sea capaz de concitar la conciencia ecológica que tienen las clases medias a las que regularmente nos dirigimos. Bueno, entonces lo del Tren Maya hay que presentarlo como están acabando con los jaguares, sélvame del tren, etcétera. Y no, no tuvo jale, no tuvo en realidad un éxito masivo. Es impresionante las fotos de todas esas protestas que están bastante desangeladas y casi siempre con las mismas personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes promover un cierto tipo de ecologismo como parte de la identidad cultural de la clase media,
pero en la medida en que ese ecologismo es el de las pequeñas acciones, las propias clases medias se desactivan políticamente, incluso cuando se trata de proteger esas causas ecológicas que van asociadas con su tipo de ecologismo. Y es difícil incitarlo, incluso cuando lo necesitas para tus propios fines políticos más desde la derecha. Eso sería lo que creo yo habría que aprenderle a eso. Muchas Para mí gracias, maestro Gayet. hay Sí, doctor Rolando, adelante. un poquito abonando a esto, es que para mí ahí sí hay como temas de escozor muy profundo. Efectivamente, yo también veo esta tentación a abonarse un ecologismo light, ¿no? Diría el presidente progre buena ondita, en fin, no sé. No Em, quería decirlo así, pero sí. pero bueno, ok. Dejémoslo ahí. Porque el otro es muy incómodo, Luis. Es decir, realmente revisar el... Es muy incómodo para todos lados, para todos lados. Desde luego, la responsabilidad compartida y diferenciada, que también plantea Brundtland, por cierto, y que ha sido muy desdibujada del debate público, porque este tema de pequeñas acciones llama a la responsabilidad compartida, pero no a la responsabilidad diferenciada. Mm, Y es ahí donde tenemos que poner el acento de decir, perdón, sí, todos somos responsables, pero hay unos más responsables que otros. ¿Por qué más responsables que otros? Porque hay unos que afectan en mayor medida que otros. Y desde luego, con producción, por eso uno de esos es producción y consumo responsable, y para mí van unidos. Es decir, tú no puedes tener un consumo responsable si no hay una producción responsable. Y es ahí donde está verdaderamente el tema de transferir la agencia al consumidor. Espérate, pues me estás dando a escoger en si quiero papas Sabritas o papas de Barcel, de Bimbo. Es la misma mierda, ¿no? No puedes tener consumo responsable si no tienes producción responsable. Entonces, este tema de transferir la agencia, supuestamente la agencia, para deslocalizarse, es esta, ¿cómo se llama? Estrategia de desviar la atención, de deslocalización. Es decir, no, perdón, pero lo que tenemos que hacer sí es apuntar a producción responsable, que te da opciones un consumo responsable y que va mucho más allá de incluso reformar las prácticas industriales. Sí, hay que reformar las prácticas industriales, absolutamente, pero nuevamente tenemos que analizar seriamente hasta dónde están las opciones de desindustrializar las decisiones. Porque cuando tú quieres acciones locales, y era algo que hemos discutido con José Ramón, y ya con esta cierro, sí tú puedes hacer comunidades sostenibles y tecnologías consecuentes y apropiadas, y no sé hasta qué punto, porque cuando tú piensas en que si te tienes que desplazar en un vehículo que llegue a más allá de 50 kilómetros a la redonda, no hay modo de pensar o es difícil pensar en una fábrica local de automóviles, una fábrica local de teléfonos celulares. Cuando tú tienes tecnologías de amplio alcance, son por definición, lo diría Luis Mumford, tecnologías autocráticas que son desarrolladas por macrosistemas en donde la agencia política de los consumidores es nano. ¿Cómo podemos hacerle en esos macrosistemas? Ahí sí, verdaderamente, por más que me devano los sesos, donde no sea reducir el volumen del consumo, no he logrado encontrar un tema ahí, que realmente no sale del escollo. Realmente lo veo difícil, no le he dado, no sé, ¿no? Creo que Rogelio tiene la mano levantada. Hola, sí. Perdón, maestro Sánchez Reyet, ¿quiere agregar algo o seguimos? No, nada más rapidísimo, plenamente de acuerdo contigo, Rolando, y ya sabes que yo en lo personal soy más bien del club de los pesimistas, porque tampoco por más que le he pensado y estudiado, encuentro de qué manera se van a reducir voluntariamente los consumos en macro. Más bien va a ser el día que topemos con algún límite ambiental o de disponibilidad de recursos estratégicos, cuando me parece que esto va a ocurrir. Y no va a ocurrir de una manera bonita.
Perdón, Rogel, ¿puedo nada más decir algo respecto a esto que estaba comentando de Brundtland, justamente de las responsabilidades diferenciadas? Que es que yo creo que también en Brundtland sí están las responsabilidades diferenciadas y todo, pero realmente yo creo que hay el enfoque es bastante deficiente, que es un poco lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Porque sí, se dirigen a gobiernos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la empresa privada, incluyen empresas y grandes multinacionales, etcétera. Se dirigen a los jóvenes, a los profesores, que dice tendrán un papel fundamental en el futuro, pero pues en realidad se insiste mucho en involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, pero el papel que se otorga principalmente es a organismos internacionales, naciones desarrolladas y corporaciones transnacionales, y el papel que jugarán en la conservación de los recursos naturales y la implementación de tecnologías para la gestión y aprovechamiento y el diseño de políticas sostenibles de desarrollo sustentable, tanto en las naciones desarrolladas como en las del tercer mundo. O Por sea, el supuesto. problema que yo estoy señalando, que lo que hace es posdemocratizar la toma de decisiones. Mm, Eso es lo que yo me parece justamente problemático. Ya, perdón. Claro, está poniendo los grandes trazos para dictaminar políticas públicas. ¿Quién dicta las políticas públicas? Ujú. El tema es ese, si tuviéramos una verdadera democracia en donde los ciudadanos pudieran dictar políticas públicas, entonces sí necesitamos. Y yo creo que siempre necesitamos, hay que traducir Brundtland al dictaminar políticas públicas desde el ámbito de injerencia en donde se puede. El problema es ese, que está pensado para dictaminar políticas públicas hacia los entes que tradicionalmente y que fácticamente pueden dictaminar políticas públicas, Exacto. incluido las transnacionales, Sí, incluido las transnacionales. sí, pero Por ese es el supuesto, problema. sí, y entiendo el tema de la posdemocracia relativa a esto, pero ¿cómo activamos una verdadera democracia en sistemas que están de origen, de origen sustratadas en lo macro, que viene desde la revolución industrial, si no es que antes, pero yo creo que desde la revolución industrial lo podríamos trazar hacia acá, porque antes de la revolución industrial es más difícil, las lógicas eran diferentes, no había tan la lógica de lo tan macro, ¿no? Incluso hasta la reproducción del capital económico previo a la revolución industrial, estamos hablando de otro de magnitud totalmente diferente, ¿no? Bueno, creo, no sé. No estoy defendiendo a Brundtland en el punto en el que tú le estás criticando. Estoy diciendo que Brundtland fue hecha para algo específico y lo tendremos que traducir para otras cosas que no fue hecho para eso. Tendremos que retomarlo. Muy bien. Doctor Rogelio, Muy maestro brevemente, en Rogelio. realidad, solo tengo dos preguntas. Hay muchos temas, pero se va el tiempo y no podemos tampoco abusar. Pero al doctor Rolando Bernal quisiera preguntar su opinión sobre qué tanto la tecnología en realidad está yendo en contra de la creación de este sujeto democrático político que se había constituido en Occidente. Es decir, en las redes sociales nadie nos pregunta nada, las decisiones las toman quién sabe quién. Antes había comités de ética, de repente ya podía uno hasta denunciar en el comité de ética de Facebook, te aparecía, no denuncia, entonces ya uno ponía ahí lo que quería poner. Después las empresas desaparecieron sus comités de ética, los legisladores locales intentan un poco en los países como poner orden, pero en realidad hemos creado unos monstruos tecnológicos que ya no se pueden democratizar. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Y de una vez hago la segunda para aprovechar. Profesor Grayet, es que no entendí bien su punto porque a mí me parecería preocupante más bien esta situación de este ecologismo light, porque parecería que ciertas filias políticas, ciertas militancias pueden provocar que cerremos los ojos frente a cuestiones que sí tendrían que discutirse y que sí tendrían que revisarse. Por poner algunas cosas, aquí en el PUIC, donde actualmente laboro en la UNAM, sí se documentaron pues consultas mañosas, consultas un poco a modo, estas consultas a mano alzada, pero que no llevaron la información pertinente a las comunidades
de toda esta zona para ver las afectaciones de agua, las afectaciones a la fauna, al jaguar, ¿no? Que aunque parezca de risa como lo presentaron ciertos grupos, pero pues sí son cosas de fondo que tendrían que discutirse. A mí lo que me preocupa es que lo que estamos viendo es que, digamos, problemas muy grandes, podría ser este, pero podría ser el cambio climático, podrían ser muchos otros problemas frente a una militancia, digamos, más inmediata, frente a resolver lo inmediato, pues acaben siendo arrolladas y no se discutan de fondo. Entonces, quisiera saber su opinión al respecto, sobre todo para aclarar lo que usted estaba mencionando. Muchas gracias a los otros dos los felicito, pero ya no quiero tampoco abusar del tiempo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Adelante. Arranco porque fui el primero en ser interrogado, no por otra razón, querido Luis, pero para dar este orden, ¿no? Ujú. Adelante. Efectivamente, Luis Mumford propone que hay dos tipos de tecnologías, las democráticas y las autoritarias. Él lo nombra de esta manera, ¿no? En un ensayo de los años 60, y que es cada vez más vigente. Curioso, ¿no? Aunque sea de los 60 o no por ser de los 60 deja de ser vigente. El tema es que efectivamente casi cualquier tecnología de alto alcance, de alto impacto, con una potencia suficiente técnica, es algo que yo defino como la potencia tecnológica, que es la capacidad de transformar el medio fuertemente. Casi cualquier tecnología de alto calado, por definición, no es democrática, por definición, de acuerdo con Louis Mumford, porque no podemos, o sea, el nivel de interacción que tenemos el resto de las personas que no desarrollamos el sistema es a nivel de usuario, en todo caso, pero adecuar la tecnología a las capacidades técnicas que tenemos nosotros para modificar la tecnología es verdaderamente muy complicado, por no decir que prácticamente imposible. Lo mismo, a ver, vamos a modificar Facebook, todos nos ponemos de acuerdo, vamos a modificar incluso Internet, que Internet fue desarrollado sobre una base de democracia, por eso están los protocolos ICANN, que fueron los primeros protocolos democratizadores de una gran tecnología y al tiempo fue cooptada por las corporaciones. Y si tú quieres tener acceso a Internet, necesitas comprarle tu carry a Carlos Slim o a AT&T o a... Ya, se acabó. Y si no, te quedas sin acceso a Internet. Y cada quien no han puesto en este mundo occidental reglas de negación de acceso en función de tus actividades. Pero en China sí la hay, por ejemplo, ¿no? En donde tú quieres tener acceso a Internet, es el gobierno central y se acabó. Y donde salgas de la rayita y consultes las páginas prohibidas, te corto el acceso, punto, ¿no? Entonces, sí tenemos realmente serios problemas en democratizar macroestructuras que de origen no son democráticas y no son democratizables. Desde mi punto de vista, no son democratizables, porque su diseño, su estructura está hecha de tal manera que simplemente no hay posibilidad suficiente de interacción como para llamarle democracia. Tenemos algunos grados de libertad de decisión en donde te hacen sentir que tienes libertad, pero realmente es poca. ¿Qué es lo que podemos hacer? Verdaderamente, desde mi punto de vista, lo que podemos hacer es utilizar estos sistemas socialmente de tal manera que en la utilización de estos sistemas podamos habilitar comunidades y en ese sentido buscar democratizar lo más posible es este tema de hackear los sistemas que pone José Ramón en el chat, ¿no? ¿Cómo hackearlos? Utilizarlos socialmente basados. Es lo más que podemos hacer, ¿no? Claro, habrán otras posibilidades de interacción, habrá otras posibilidades de bajarse el sistema, habrá otros sistemas que sí podamos hackear, como el sistema de abasto de alimentos, por ejemplo, ese es uno muy hackeable. Ahí tenemos una enorme capacidad de banear, no voy a decir, pero las macrocorporaciones que controlan los canales de distribución. Volver a lo local y habilitar eh, comunidades locales que hackeen el sistema. En eso sí tenemos injerencia, porque, porque la potencia técnica que se necesita para hackear estos sistemas es muy baja,
pero en otros sistemas que necesitamos alta potencia técnica es muy difícil realmente bajar el sistema. Lo más que podemos hacer para democratizar es habilitar comunidades y desde esas comunidades habilitadas, interactuantes, influir en el sistema. Eso sí podemos hacerlo, ¿no? Podemos aspirar a hacerlo. Y la inteligencia artificial ya ni hablamos. O sea, ahí sí creo que nos va a cambiar las reglas de la discusión en cuanto entremos a inteligencia artificial. Hasta ahí, para no gastarme el tiempo que Luis tiene otra pregunta también. Adelante, maestro Luis. Gracias, gracias. Pues es muy buena pregunta, Rogelio, y me lleva a aclarar algo que debía haber aclarado antes. Los movimientos políticos, los espectros de la derecha y la izquierda, no son naturalmente, me parece, tendientes al ecologismo y al ambientalismo. Pero cuando tú persuades a la base de la izquierda o a la base de la derecha de que se adopte como parte de su programa político un cierto tema ambientalista, ahí es donde ves claramente los diferentes tonos de verde. Ujú. Cuando tú logras convencer a la base de izquierda política de una cierta causa ambientalista, puedes imaginarte que sí van a hacer cosas como ir a cerrar un pozo petrolero, o ir a cerrar un incinerador de basura, o hacer una protesta ante el Congreso para pedir un cambio de legislación, o alguna acción política, digamos, ciudadana más efectiva, de más calado. Pero cuando tú logras persuadir a la base de derecha, sobre todo a las derechas urbanas de clase media, de una cierta postura ecológica, pues probablemente lo más que obtenga sea una campaña de Twitter y un reto viral en TikTok para mostrar tu apoyo a la causa, que creo que fue lo que les pasó en este caso. Ahora, es muy específicamente en lo del Tren Maya. Yo creo que aquí parte de la estrategia de la 4T fue precisamente no presentarlo nunca como una causa ecológica, y la amplia base de apoyo que tiene en muchos lugares la 4T efectivamente no lo vio como una causa ecológica. La derecha lo trató de vender como una causa ecológica y tuvo un éxito limitado. ¿Debió haberlo visto la izquierda mexicana como una causa ecológica? Yo creo que sí, y ahí hay un problema que habría que pensarle. Ujú. En general, si me lo preguntas, yo creo que uno de los compromisos que sí quedan muy incumplidos ahorita son los compromisos ambientales. Y yo quisiera pensar que con otra persona en el gobierno, con Sheinbaum, pues lo voy a decir, tendría que haber un giro decidido hacia pensar en energías verdes y otras cosas, porque hasta ahorita es una de las cosas, pues pobremente manejadas. Y ese sería el comentario. Pues muchas gracias, maestro Grayet. Yo también voy a añadir un comentario. Creo que se hilaron muy bien las ponencias de todos los colaboradores. Para el doctor Rolando, esto que nos decía de los objetivos de desarrollo sostenible como una gran simulación. Creo que es verdad, a veces se duda, ¿no? Se duda de quién es quien pone las reglas para alcanzar estos objetivos. Y creo que hay esta discusión que salió ahorita de tener la conciencia de que quizás en pequeñas acciones no vamos a hacer realmente los grandes cambios, sino que se requiere quizás primero la conciencia de hackear al sistema, pero que ese hackeo no va a tener un impacto si no es que es a una gran escala, si no hay una estructura real, una estructura organizativa y de comunidad. Entonces, me parecieron muy interesantes, de verdad, sobre todo estos temas se tienen que discutir actualmente. Y pues también al doctor Orrante me gustó mucho su metáfora de los barcos. Y ahora con el tema migrante, por ejemplo, últimamente salió en redes sociales un barco en Grecia, que era un barco diseñado específicamente para personas que no podían entrar al país, pero que les daban una especie de territorio en el que podían tener, era como una especie de purgatorio, porque no podían accesar al país, pero se mantenían ahí con alimento, un barco enorme, ¿no? Entonces creo que sigue muy vigente esta metáfora del barco para no acceder, para no formular pues derechos de migrantes, derechos alienables a las personas. Y bueno, pues les agradezco a todos los ponentes. No sé si alguien quiera agregar algo más. El doctor Orranti, adelante. Que justo de lo que acabas de decir, que esta noticia del barco de este griego fue opacada por la noticia del submarino que se hundió justamente en el Titanic, en el cual murieron 5 personas, 3 millonarios,
y pues todo lo demás pues fue opacado justamente, ¿no? Entonces, le pusimos atención a estos otros sujetos en los que normalmente estamos prestando atención. Nada más eso, Claro. justamente para que Se veamos visualiza otra vez. Perdón, doctor a Rolando, esa adelante. otra nave. a esa otra nave. Exactamente, Sí. ¿no? Exactamente. Y para pensar justamente las metáforas del barco, las metáforas de los botes salvavidas, también la historia de otras migrantes, justamente estas migrantes, las medallistas, bueno, no son medallistas, pero que jugaron justamente, nadaron en las Olimpiadas, que se bajaron del barco para jalar el barco, y cruzar de Turquía a la isla de Lesbos, jalando el barco nadando, ¿no? O sea, justamente que creo que son otras formas de pensar las metáforas, pero nada más, nada más. Claro, estos símbolos que derivan nuestra atención, ¿no? Y nos quitan agencia política. Pues muchas gracias a todos por esta gran mesa. Con esto cerramos la segunda mesa del tercer coloquio de sujeto político contemporáneo y los esperamos por la tarde. A las 6 de la tarde comienza nuestra última mesa del día, de la jornada. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta Muchas luego. gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.